De las medidas agrarias antiguas a las modernas, siglos XVIII-XX. Como he hecho con anterioridad, me gustaría pasar, aunque sea de manera muy breve, a dar unas leves pinceladas de la trayectoria académica del profesor Miguel Ángel Bringas. Como digo, dentro de su amplia trayectoria, que al menos sepamos las líneas principales. Miguel Ángel Bringas Gutiérrez es doctor en Historia Económica por la Universidad de Cantabria y profesor de Historia e Instituciones Económicas del Departamento de Economía por la misma universidad desde el año 1996. Su línea de investigación, iniciada en la década de los 90, se ha centrado en la cuantificación y análisis del producto y las productividades agrarias en España entre los siglos XVIII y XX. Esas investigaciones le han llevado a convertirse en un referente en la metrología y, asimismo, en el estudio de fuentes geohistóricas como el apeo de Garay. El esfuerzo que ha hecho por estudiar y localizar dicha fuente, dada su dispersión en los archivos municipales, hace de él un auténtico referente para la investigación sobre este tipo de fuentes y para la España del siglo XIX. De su prolífica carrera investigadora podríamos destacar, dentro de las muchas publicaciones que ha podido realizar, la siguiente. La primera monografía, Pesas, Medidas y Monedas, resumen de las unidades usadas en distintas provincias de España, editado en Madrid por el Ministerio de Agricultura en 2002, y una segunda, El cadastro de Ensenada y la metrología castellana del siglo XVIII, publicada en este caso en el año 2005. Bueno, sin más dilación, dejo paso ya directamente al profesor Miguel Ángel Bringas. Buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias por la presentación. Es obligado y además merecido que empiece dando las gracias tanto al Instituto de Estudios de Ronda y la Serranía como a la Real Maestranza de Caballería de Ronda por haberme invitado. Y además quisiera añadir que me haya invitado a hablar sobre metrología histórica, que es un tema no muy habitual en los congresos, tanto de historia moderna como de historia contemporánea. En realidad, salvo algunas referencias que sobre este tema se hacen en los congresos que organiza el Centro Español de Metrología, pues en realidad no hay mucha ocasión para que se haga al menos divulgación sobre esta problemática que implica la metrología histórica y de la que, en definitiva, lo que les voy a contar en los próximos minutos es solo un breve, me atrevería a decir, que brevísimo repaso, un poco desde sus orígenes y, por supuesto, haciendo referencia a lo que es su problemática. Realmente la metrología es un dolor de cabeza para los historiadores, por lo tanto, y sobre todo para aquellos que hemos centrado la mayor parte o toda nuestra investigación relacionada con los temas de historia económica o de historia agraria. Bueno, eso son algunas de las cosas que voy a intentar contarles en los próximos minutos. Aunque la profesora Concha Camarero ayer hacía referencia, esta vez no voy a hablar sobre la contribución general del reino, que se hace entre 1817 y el 20, pero que sin duda habrá ocasión de poder comentar alguna cosa sobre ella o en otra oportunidad. Hoy me voy a referir a la metrología histórica. Seguro que todos ustedes, como gente curiosa que es por el mundo que nos rodea, pues habrá, si no sorprendido, sí que le habrá llamado la atención que los medios de comunicación, en Internet, pues todavía se sigue haciendo referencia a las medidas que en realidad son medidas que miden otro mundo. Y permítame que les venga a poner algunos ejemplos, sobre todo en un mundo como el actual, tan globalizado, en un mundo plenamente camino de la plena digitalización, pues sigue siendo sorprendente que en la prensa o en anuncios, como les digo, aparezcan anuncios. En este caso es de una página muy conocida de Internet relacionada con
la venta de fincas. Y quisiera llamarle su atención porque, bueno, me he traído algunos ejemplos de Cantabria y que quiero comentarles y más cosas que vamos a seguir. En estos ejemplos pueden ver, por ejemplo, que en localidades, algunas bastante cercanas a la ciudad de Santander, pues aparecen que se venden fincas. Estos datos son de este mismo mes, son de noviembre del 2009. Aparecen que se venden fincas y que aparecen pues que venden 100 carros de tierra. En la de Corbera de Toranzo aparece que se venden 180 carros de tierra, o en otra localidad muy conocida de Santander, que se llama Cabezón de la Sal, pues aparece que venden 160 carros. Seguro que a la mayoría de todos ustedes, o al menos a muchos, les resultará no muy familiar que se hable de carros de tierra. Sin duda, esto les va a parecer no solo más cercano, sino también más conocido. Es, por supuesto, de la misma página, son datos de los pocos días y de localidades muy cercanas, incluso de la propia ronda, en la que pues nos dicen que se vende un olivar de 5 fanegas. En otro caso aparecen 70 fanegas de terreno, de olivar, monte o siembra, o directamente en ronda, donde venden 15 fanegas de tierra calma. Además nos lo dice muy claro. Y bueno, esto nos tiene que llevar a hacernos algunas preguntas, porque evidentemente estas no son medidas que se corresponden al sistema que utilizamos de forma universal o casi universal. Solo hay 3 países en el mundo en este momento donde el sistema métrico decimal no sea el sistema de medidas que se utilice, y que en realidad son medidas que corresponden a otros tiempos y corresponden a otros sistemas métricos. Por lo tanto, nos tiene que llamar la atención y tendríamos que preguntarnos por qué se siguen utilizando estos sistemas antiguos, estos sistemas predecimales todavía en la actualidad. Nos tendríamos que preguntar cosas como ¿qué son estas medidas? Seguro que muchos de ustedes pues tendrían, seguramente, si les preguntara, tranquilos, no voy a preguntar a nadie, que si me sabrían traducir, que si hubieran dar una equivalencia de las fanegas, pero seguramente les resultaría más complicado, aunque rápidamente podrían tirar de Internet en el móvil y buscarme una equivalencia para los carros de tierra, pero esto les resultaría un poquito más complicado. Bueno, voy a intentar al menos dar algún esbozo para responder a algunas de estas preguntas que me he hecho, pero antes quisiera introducirles muy brevemente en qué es esto de la metodología histórica y cuáles son su problemática básica. A todos los que hemos estudiado y empezábamos en primero de carrera con aquello de las ciencias auxiliares de la historia, pues una de esas ciencias auxiliares siempre se nos decía que eran, entre otras muchas, la metodología histórica. Pero en realidad la metodología histórica es algo más que estudiar las medidas en el pasado, sobre todo porque en el pasado los sistemas métricos han sido extraordinariamente complejos y además nos ocasiona, como antes les decía, un problema a la hora de establecer sus correlaciones, sus equivalencias entre esos sistemas métricos y el que actualmente se utiliza comúnmente en todo el mundo, que no es otro que el sistema métrico decimal. Esto, como les dije antes, nos ocasiona un verdadero o múltiples quebraderos de cabeza. Cuando se habla de metodología histórica hay que hacer obligada referencia a un historiador polaco que se llama Kula y a un libro que se titula Las medidas y los hombres. Este libro está publicado en polaco
ahí está traducido en varias reediciones posteriores, en 1970. Y sin duda es el libro de referencia cuando se habla de metrología histórica. Es una referencia obligada, entre otras cosas, porque Kula lo que nos plantea en ese libro es una teoría general que intenta explicar el origen de los sistemas métricos predecimales. Y Kula además apuesta porque se deba de estudiar la metrología histórica, tenga como objetivo central el estudio de los contenidos sociales. Kula es bastante crítico con aquellos que entienden solo la metrología histórica como una herramienta que solo debe de proporcionar las equivalencias cuantitativas de estas medidas. Bueno, esta es, sin duda, Kula lo que nos plantea, digamos, es las dos grandes grupos de investigaciones en relación directa con la metrología, que son los que se interesan por averiguar cuál es el origen y el significado de las medidas, y otros que, bueno, nos hemos preocupado, de otras cosas, para resolver los problemas inmediatos que la investigación nos iba ocasionando, o por resolver los problemas derivados del cálculo de las equivalencias métricas. Digamos que estas son las dos grandes problemáticas que desde Kula y en la actualidad, en la historiografía y en la bibliografía sobre estos temas sigue apareciendo. Digamos que son los dos grandes grupos de problemas. Pero, si me lo permiten, vamos a hacer un brevísimo viaje en el tiempo, y permítame que me vaya muy lejos. Me voy a ir, en realidad, hasta 8 o 10.000 años antes de Jesucristo, e incluso, bueno, si miramos algunos trabajos recientes, en realidad nos podemos ir hasta incluso un poco o más allá, en torno a 11.000 años antes de Jesucristo, porque va a ser el momento donde se va a producir la transición de los cazadores-recolectores a los agricultores. Estamos hablando de la Revolución Neolítica, y ahí es el momento de la historia de la humanidad donde van a surgir preguntas como la que les planteo en la pantalla, que es cuándo surge la necesidad de medir las tierras, de pesar las cosechas, las simientes, o lo de conocer la distancia a los pueblos vecinos. En realidad, nos vamos a encontrar que en el momento en que pasamos de economías de depredación a economías de producción, y por lo tanto en la que se generan excedentes, y esos excedentes pueden ser intercambiados, nos vamos a encontrar que la gente va a tener, igual que van a surgir la contabilidad, las matemáticas o la escritura, va a necesitar calcular distancias, calcular el tiempo, y también calcular la cantidad de simiente que tiene que guardar para el año siguiente, porque le es una cuestión vital. Evidentemente, a los grupos de cazadores-recolectores esto no es una cuestión que les preocupara, pero sencillamente cuando surge no solo la historia, sino también cuando está dando el primer gran salto de nuestra evolución, al menos en términos económicos, nos encontramos ante esta situación. En realidad, lo que podemos ver es que cualquiera de las grandes civilizaciones que han existido, desde Mesopotamia, Egipto, hasta India o China, ya a partir de 5.000 años antes de Jesucristo tenemos restos arqueológicos que evidencian que ya disponían de patrones métricos, desde patrones de medida como el que aparece aquí, que se refiere a las culturas mesopotámicas, o los egipcios. Los egipcios son fantásticos, porque además nos dejan las cosas pintadas, con lo cual nos costó un tiempo aprender a leer lo que escribían, pero sus pinturas son fenomenales, porque en realidad son como unas viñetas del pasado que nos cuentan que ya tenían balanzas, que ya eran capaces, si se fijan en
en este simpático señor de que ya tenían una vara, ya disponían de una especie de cinta, sería una cuerda, pero lo que tienen detrás es ya un campo lleno de trigo, y además los egipcios tenemos evidencias de que ya establecen los primeros patrones métricos apoyándose fundamentalmente o tomando como punto de referencia lo que son las medidas antropométricas. Y bueno, hay multitud de dibujos y de información en este sentido. Pero si damos un poco un salto en el tiempo, tenemos que avanzar, lógicamente, pues nos encontramos que los griegos pues ya tenían sistemas de pesas y de medidas, entre otras cosas porque comerciaban, y entonces aparecen en esta pintura dos comerciantes que están vendiéndose ánforas que tienen aceite. Las ánforas romanas, aparte de un recipiente, eran también una medida. Los romanos inventan las medidas de capacidad para medir no solo los líquidos, sino también los áridos, para calibrar las cosechas. De hecho, si nos vamos a Pompeya, podemos encontrar cosas tan fantásticas como esa mesa que tenemos ahí, que no es otra cosa que una mesa con unos moldes que lo que eran unos patrones de medidas, tanto para medidas de capacidad como para medidas de peso. De hecho, en todas las ciudades romanas, en los foros, existían. En realidad, todavía, si nos pasamos por algunas villas o pueblos grandes de España, todavía nos podemos encontrar como todavía algún patrón métrico, o como las varas nos las podemos ver reflejadas en algunas de las columnas cerca de los ayuntamientos. En definitiva, las actividades comerciales, para que éstas fueran lo más transparentes posibles, evidentemente necesitaban de estos sistemas métricos. Bueno, lo que tienen aquí en esta diapositiva es que, bueno, antes de venir a Ronda, estuvimos en el Museo de Historia de Málaga, y ahí tienen cosas muy interesantes. Una de ellas es esta unidad, una unidad de medida romana, y que podemos verla allí. En realidad, en muchos museos de historia o de arqueología, pues no resulta difícil que, entre las cosas que los arqueólogos y los prehistoriadores y los de historia antigua nos cuentan, es que nos aparezcan unidades métricas. Evidentemente, la paz romana va a llevar o va a permitir que se produzca una relativa homogeneización de los sistemas métricos. El sistema métrico romano se va a extender por toda la cuenca del Mediterráneo, y especialmente en lo que va a ser posteriormente la Europa occidental, y van a ser esos pesos y medidas romanas los que, sin duda, estén en el origen de la multiplicidad de sistemas y patrones métricos que aparezcan en Europa medieval. En el caso de Andalucía tenemos que añadirle otro componente. ¿Por qué? Bueno, pues porque un tiempo después llegará la invasión musulmana. Esta se extenderá aparte por Asia Menor, Oriente Próximo, también por el Mediterráneo, y llegará, y sin duda el sur, el levante de España, mejor dicho, a la península ibérica, pues recibirá el impacto y de esa cultura, y también con esa cultura nos traerán su manera de medir las cosas y de medir el mundo. Bueno, pues y Andalucía es un buen ejemplo de mestizaje, de mezcla, tanto de los sistemas de medida romanos como de los sistemas de medida árabes. Y en ese sentido, pues es un buen ejemplo. Lo que va a ocurrir después, muy brevemente, y dando un salto muy en el tiempo, pues es que la desaparición del Imperio Romano, es decir, la fragmentación en términos políticos y económicos del Imperio Romano, va a dar lugar a todos los reinos que van a estar o que se van a formar a partir de entonces en Europa, y muy especialmente en Europa occidental. Esa fragmentación del poder
político y económico va a suponer también, en términos metrológicos, una fragmentación de las unidades de medida, de tal forma en que van a aparecer múltiples sistemas de patronaje métrico en el que se van a entremezclar las medidas antropométricas con las funcionales sociales y las convencionales. Las funcionales sociales se refieren fundamentalmente a que, en el caso de las medidas de superficie, estas van a venir determinadas básicamente por dos grandes grupos de medidas. Aquellos que miden la simiente que hace falta, que las medidas vienen en función de la cantidad de simiente utilizada para sembrar un determinado terreno, o de la cantidad de trabajo, tanto animal como humano, necesaria para poner en cultivo esas tierras. Por lo tanto, lo que va a surgir es una enorme diversidad de nuevas medidas, no solo de superficie, sino también de capacidad, peso, longitud, etcétera, etcétera. Todas ellas con base romana, en el caso de una parte de las medidas castellanas también, perdón, con referencia al sistema de medidas árabes, y este sistema no solo se va a producir en Castilla, sino también en la corona de Aragón. Por lo tanto, va a abarcar a todo el territorio de la península ibérica. Para que se hagan una idea del problema al que nos tenemos que enfrentar y de la extraordinaria heterogeneidad de los sistemas de las unidades de medidas agrarias utilizadas, lo cual, sin duda, pues como pongo ahí, supone una complejidad métrica en los sistemas tradicionales y, como les decía antes, también un rompecabezas a veces de difícil solución para los historiadores. Les pongo algunos ejemplos. Ejemplos en la medida en que nos damos cuenta que esa complejidad viene dado porque tenemos medidas distintas de un pueblo a otro, aunque el pueblo esté muy cerca, no tienen por qué tener la misma medida, o incluso aun teniendo el mismo nombre, la medida representar magnitudes en términos espaciales muy diferentes. Nos encontramos que tenemos medidas según los tipos de las calidades de la tierra. Esto viene determinado por la productividad. Tierras de baja calidad vienen representadas o medidas en superficie de mayor tamaño, en la medida en que las tierras son de mejor calidad. Tenemos los ejemplos de las tierras de huerto, las de vega, etcétera, etcétera, en las que esas unidades de medida representan representan extensiones más pequeñas, pero tenemos que nos podemos encontrar medidas de superficie en las que procedan de unidades métricas cuadradas, pero no siempre son unidades métricas cuadradas, porque nos pueden encontrar medidas de superficie que hagan referencia a unidades métricas lineales, lo cual nos viene a ofrecer un panorama todavía mucho más complicado. En el caso de los olivos o de los viñedos, las unidades pueden venir dadas por el número de cepas o de olivos que aparezcan en esas Por lo tanto, un determinado número determina una determinada medida. Por supuesto, nos podemos encontrar que están superpuestos distintos sistemas métricos con distinta procedencia, tanto romana como árabe. Por lo tanto, ¿a qué nos lleva todo eso? Bueno, pues nos va a llevar al caos métrico, nos va a llevar a un rompedero de cabeza y a una complicación enormemente importante. Antes de eso, había puesto esta diapositiva porque, claro, cuando se habla de medidas,
En muchas ocasiones solo se habla de las medidas de superficie, son sin duda en la que existe una mayor diversidad, pero existen más medidas y sobre todo hay las medidas de capacidad y las de peso en las que, aunque existe una mayor homogeneidad métrica, en definitiva las medidas castellanas, o al menos un tipo de medidas castellanas, se va a terminar imponiendo como principal fuente de esas medidas, aunque esto no es siempre exactamente así y hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el caso de las fanegas como medios de capacidad, pero es muy habitual que nos confundamos con las arrobas, porque la arroba de aceite no es lo mismo que la del vino, y si lo que mide son las patatas, no tienen la misma equivalencia, entre otras cosas porque hay arrobas en que se representan, son pesos, pero otras son para medir líquidos. La arroba esta es anterior, pues algunos se me ha despistado, a la arroba que utilizamos para los correos electrónicos. Esta es la arroba de verdad. Pero no se crean, estas medidas de capacidad y peso nos ocasionan problemas. Les he puesto ahí un ejemplo haciendo referencia muy brevemente, para no alargarme, con lo que son las medidas en rasas, me estoy haciendo mayor, las medidas rasas y las medidas colmadas. Si les aparece en algún texto una medida colmada, tenemos un problema. ¿Por qué tenemos un problema? Porque no sabemos a ciencia cierta. La colmada es el que vienen con copetín. La imagen que tenemos ahí es que le hemos pasado una especie de rulo que nos allana. Eso es una media fanega de cereal, pero en realidad ese copetín, pues en realidad no sabemos si es un 20 o un 30%. Claro, un 20 o un 30% es un porcentaje, cuando estamos hablando de cosas pequeñas es pequeño, cuando estamos hablando de cosas grandes es un porcentaje sin duda enorme. Por lo tanto, eso es un problema. Y otro problema derivado de las medidas de capacidad es que los cereales, cuando estamos midiendo áridos, cuando medimos cereal, resulta que todos los cereales no pesan lo mismo. Y en cambio, si tenemos una fanega de trigo y una fanega de avena, tenemos la misma fanega. El problema está que el trigo pesa el doble que la fanega de avena. Y es más, si dependiendo del tipo de semilla, si es un trigo duro o blando, su peso es diferente. Incluso puede ser diferente de la forma en que metamos las semillas en una medida, en un recipiente, que es una medida de capacidad. Por lo tanto, aquí parecen que los problemas son menores, pero en realidad no son tantos. En realidad lo que tenemos es un caos métrico. Tenemos un problema sin duda enormemente importante y que sin duda para los contemporáneos pues fue una fuente de problemas sin duda considerables. En la medida en que esta enorme diversidad de sistemas métricos dificultó el crecimiento económico, el progreso y en realidad lo único que permitía era el mantenimiento de una serie de privilegios y de un mayor control social, dado que, como Ionesco Ocula sin duda está muy acertado cuando habla de las medidas como un atributo del poder, y el que controlaba el poder, tanto político como social, también controlaba el sistema métrico y lo hacía en su beneficio, entre otras cosas porque sistemas métricos como los preexistentes al decimal pues influían en la posibilidad de fraudes fiscales, en la dificultad de transacciones comerciales, etcétera, etcétera, o sencillamente en las dificultades que
se iban a tener para conocer la riqueza real de las cosas, porque en realidad, claro, si un señor nos dice, bueno, es que tengo tantos carros de tierra, y eso es mucho o poco o cuánto es, dependiendo con qué medida de las otras muchas existentes en España, pues tendríamos un problema. Pero no se piensen que esto es solo un problema exclusivamente de España. Les he puesto ahí el caso de Francia. A finales del siglo del siglo XVIII, en Francia se calcula que hay unos 800 nombres referidos a medidas y que hay más de 200.000, no me estoy equivocando, más de 200.000 traducciones de esas medidas a los sistemas métricos, al sistema métrico actual. Por tanto, y en definitiva, ¿qué ocurre? Pues que tenemos un problema. Los que nos dedicamos básicamente a temas relacionados con el cuantificar superficies, producciones y demás, pues tenemos en el sistema métrico un verdadero quebradero de cabeza y un problema que sin duda tenemos que resolver. Y es sin duda también uno de los muchos retos que cuando uno se pone a hacer una investigación histórica, pues lógicamente tiene que ir afrontando. Por lo tanto, no nos debe resultar extraño que desde fechas relativamente tempranas, las monarquías hispánicas intentaran homogeneizar los sistemas de medidas. No voy a entretenerme, esto es una historia muy larga, pero ya desde este señor que tenemos aquí, que se llama Alfonso X el Sabio, allá por mediados del siglo XIII, hasta este otro señor, que es Carlos IV, a principios del siglo XIX, intentaron lo que ellos llamaban la igualación de los pesos y medidas entre los distintos reinos. De hecho, se llegaron a elaborar realmente informes muy interesantes, como el de Burriel, que tienen ahí la imagen. Ese es un informe de mediados del siglo XVIII. En cualquiera de los casos, los reiterados intentos de conseguir que el sistema métrico castellano, basado, dependiendo de las épocas, en el sistema métrico imperante en Ávila, en Burgos o en Toledo, terminaron todos ellos en fracaso, y la primera vez que se va a conseguir una real unificación métrica no va a ser hasta muy bien entrado el siglo XIX, con la invención primero y la extensión muy lentamente del sistema métrico decimal que todos nosotros conocemos en la actualidad. Bueno, cuando uno se tiene que enfrentar al problema de tengo un papel que me pone una medida, esa medida no la entiendo, tengo que ser capaz de traducirla al sistema métrico decimal, porque si no, cuando manejo fuentes referidas a distintos sistemas métricos, los antiguos y los modernos, pues en realidad no puedo hacer nada con mis números y por lo tanto tengo un problema que tengo que resolver. Bueno, disponemos de distintas fuentes, tampoco tantas, pero una de ellas sin duda es el catastro de Ensenada. Después de haber hablado aquí mismo ayer la profesora Camarero, no voy a cometer el error de hablarles del catastro de Ensenada, pero sí que quiero decirles una cosa, que entre las cosas que ayer señaló la profesora Camarero que se pueden hacer con el catastro de Ensenada, una de las que se puede hacer es el estudio de las medidas. El catastro de Ensenada, que es una documentación fantástica, de la que desgraciadamente hay muchos trabajos, pero sabemos muy pocas cosas, nos ofrece realmente un nomenclator de las medidas tradicionales, y además nos da la oportunidad de conocer su equivalencia al sistema métrico. No siempre y no en todos los casos, pero nos proporciona mucha información. Evidentemente,
Uno de los problemas que Ensenada con el que tuvo que enfrentarse es que si quería contabilizar, si quería catastrar la riqueza de la corona de Castilla, necesitaba al menos una información que le permitiera homogeneizar el sistema métrico. En realidad, en este sentido, Ensenada no hace otra cosa que seguir, también le hizo ayer referencia a profesor Camarero a ello, al catastro de Patiño que se había hecho a principios del siglo XVIII en el caso de Cataluña, que también nos proporciona información información métrica. Les voy a señalar cómo entre esa documentación, que sin duda es la más conocida y la más utilizada también, del catastro, que son las respuestas generales o las llamadas respuestas generales, el interrogatorio, la averiguación de esas 40 preguntas. Tenemos una de ellas, que es la que tienen aquí en recuadro, que es la pregunta número 9. Se la he puesto aquí en grande porque esta pregunta contiene dos tipos de informaciones. La primera de ellas es la que más nos interesa, porque le pregunta a los pueblos, recuerden que esto se hizo para casi 15.000 pueblos, pueblos, villas, ciudades, núcleos de población. Esto es otro tema aparte, realmente complicado, pero vamos a poner en torno, una cifra muy cercana a 15.000 núcleos de población. Bueno, por lo que se les preguntaba en esta pregunta número 9, es cuántos pasos y varas castellanas en cuadro se compone la medida de superficie que se utiliza en esa localidad. El resto de la pregunta hace referencia a que digan cuánta cantidad de simiente utilizan para cultivar cada uno de los cultivos. Pero centrémonos un poco en esta parte de la pregunta, sobre todo porque es una cuestión fundamental y un punto de referencia cuando intentamos obtener el cálculo de las equivalencias métricas. En el caso de Andalucía más tienen la suerte de que sin duda uno de los mejores trabajos que se ha hecho, que es el de Ferrer y el de González, ya ha publicado en una colección que además dirigió profesora Camarero, o de la Alcabala del Viento, publicaron un libro que es las medidas de tierra en Andalucía según las respuestas generales del catastro de Ensenada. Este libro es de cabecera cuando uno tiene que afrontar este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque no solo estudian el origen de las medidas de superficie, sino que además en un apéndice nos ofrecen, cuando ello es posible, su traducción al sistema métrico decimal. En realidad, esta pregunta, la información que nos tiene que proporcionar es la equivalencia de la medida del pueblo a la medida castellana. Como la medida castellana la sabemos, porque sabemos lo que son los pies, varas y estadales, y por lo tanto podemos de ahí calcular en términos de metros cuadrados o de usar las hectáreas como unidad métrica comunidad para las medidas agrarias, pues tenemos entonces una parte importante del problema resuelto. Permítanme que les haga muy rápidamente una comparación para darnos cuenta un poco de este rompecabezas al que he estado haciéndome referencia. Les voy a poner dos casos. Por un lado, el de Málaga, que tienen ahí, y otro que es el de Cantabria. Bueno, entre Málaga y Cantabria, aparte de estar de esquina a esquina, de arriba abajo en el mapa de España, hay muchas diferencias, no solo geográficas, de tipos de cultivos, etcétera, etcétera, de formas de población, si se fijan, aunque Cantabria, que por supuesto no existía, ni la provincia de Santander a mediados del siglo XVIII, tampoco existía en la provincia de Málaga, y su extensión, o las extensiones actuales son sensiblemente diferentes, tienen una diferencia muy importante, que es que en Cantabria pues hay 588 núcleos de población, quiere decir que hay 588 respuestas generales, mientras que en el caso de Málaga, que es más
más grande, pues en realidad solo hay 102 núcleos de población. Bueno, esto tiene que ver con la forma en cómo estaban repartidas la población, tiene que ver, no nos vamos a meter en ello, en cuestiones como la estructura de la propiedad, etcétera, etcétera, el tipo de cultivos en un sitio y otro. Pero lo que sí quiero llamarles la atención es que, para un poco centrarnos en lo que estamos hablando, es que en el caso de Cantabria hay 17 medidas de superficie. Bien, es cierto que las más, los nombres que las designan, los más habituales son los carros de tierra, que aparecen en el 44% de los casos, o la fanega. La fanega, sobre todo, es en la... Claro, Cantabria hay una diferencia muy clara entre la costa y la zona alta de la provincia, la zona de Valderredible, etcétera, etcétera, que en realidad es más de influencia castellana. Pero les puedo asegurar que, por ejemplo, no tenemos muy claro qué es eso. Hombre, sabemos traducirlo, pero no tenemos muy claro de dónde viene esto de los carros de tierra. Puede que sea un subdivisor de la fanega, pero en realidad no lo sabemos. No tiene nada que ver con la ganadería, porque la ganadería Cantabria como actividad importante es una cuestión de muy finales del siglo XIX, y eso es otra historia. Lo que sí quiero contarles es que esas 17 medidas representan 66 magnitudes diferentes. 66 magnitudes diferentes, es decir, aunque usemos la misma palabra, tenemos unas traducciones métricas muy diferentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos desde carros de 75 metros hasta cargas de tierra en la zona de Valderredible de tercera calidad que tienen más de 9.000 metros cuadrados. Bien, es cierto que la medida que más se repite, casi con un 25%, es el carro de tierra, no llega a 180, 179 metros cuadrados. Y un dato importante es que solamente el 17% de esos 588 pueblos o núcleos de población no nos dan información que nos permita traducir, nos permita calcular las equivalencias métricas, y se concentra fundamentalmente en la zona, una zona muy conocida de Cantabria, que es Líbana. Bueno, están los picos de Europa y es una zona pues relativamente elevada dentro de Cantabria. En el caso de Málaga hay menos tipos de medidas, solo hay 11 denominaciones de las medidas de superficie. Las más habituales son las fanegas, las sobradas o las fanegas de envergadura, no son exactamente lo mismo, pero hay 30 magnitudes, y estas magnitudes pues van desde unidades que tienen una superficie en metros cuadrados muy pequeña, que no llegan apenas a los 300 metros, a otras, como en el caso de Nerja, pues casi llegan a los 17.000 metros cuadrados. La anterior es de Cortés de la Frontera, que además es uno de los municipios de la serranía de Ronda. Lo que sí quiero llamarles la atención es en este número, en un 42%. Hay un 42% de los pueblos de la actual provincia de Málaga en que no somos capaces, o al menos los que lo han estudiado con más detalle, no son capaces de traducir las medidas antiguas a las medidas modernas. Y el caso de Ronda y de la serranía de Ronda es un buen ejemplo en este sentido. Lo que les pongo aquí es la respuesta número 9 a Ronda. Se lo pongo traducido, se lo pongo traducido, y dice que a la novena que la medida, a la respuesta número 9, dice que a la novena, que la medida que se usa en este pueblo es la fanega de cuerda, que se compone de 666 estadales y 2 tercios. La aranzada es la mitad de la fanega de cuerda. Bueno, ¿qué nos está contando aquí? Pues un problema porque esos estadales no son los estadales castellanos, sino que tienen su origen en los codos árabes. Eso es una medida no de superficie, sino es una medida lineal. Conclusión, no sabemos
la traducción de qué es una fanega de cuerda. En cambio, sabemos o podemos aproximarnos, y no siempre y solo en algunos casos, a la traducción de las fanegas de sembradura o de puño, que eso es otro tipo de medida. Pero en realidad lo que ocurre en Ronda no es muy diferente de lo que ocurre en el resto de la serranía. Y es más, en el caso de Ronda, si pasamos de la 9 a la 10 nos dice las cantidades de tierra y su distribución por tipos de cultivos y de calidades. Bueno, en esa 10 nos dice que este pueblo, que esta villa, posee 43.000 medidas de tierra. No menciona la fanega de cuerda, y esa expresión de medida de tierra nos lleva a que no nos dice nada. En realidad, estos números, que son el vaciado de esa respuesta número 10, lo único que nos permite es establecer un orden de magnitud, pero no nos sabemos que hay más viñedo más olivares que viñedo, pero en realidad no somos capaces de traducir esos números al sistema métrico decimal. Por lo tanto, tenemos un problema. Tenemos un problema porque si vemos la actual composición de los municipios, de los 21, si no estoy equivocado, de la serranía de Ronda, nos encontramos que, quitando en 2 de ellos, que tenemos una idea de su equivalencia métrica, en los demás no sabemos esa equivalencia métrica. Y además no existe la fanega de puño, existe la fanega laranzada, hoces de poda, peonadas, peones de corta, existen medidas como los almud, que en realidad son claras medidas de origen árabe, etcétera, y existen, por supuesto, la fanega de cuerda a la que me he referido, hablando de Ronda. Por lo tanto, lo que tenemos es un galimatías, tenemos un crucigrama realmente complicado de solventar. Muy brevemente, porque me temo que me estoy pasando de tiempo. ¿Cuándo empieza a resolverse, al menos, o una unificación efectiva de estos sistemas métricos? Bueno, pues con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa nos trajo muchas cosas buenas. Una de ellas es que, además de una revolución política, fue una revolución métrica con la invención del sistema métrico decimal, que tiene lugar en la última década del siglo XVIII. En Francia se instaura de forma definitiva en 1837 y en España será un poco más tarde, cuando esta señora que tenemos aquí, que se llama Isabel II, pues firme un Real Decreto con el que se establece el sistema métrico decimal como sistema único de medidas en toda España. Desgraciadamente, el sistema métrico decimal en España tardará muchísimo en establecerse. Aunque la ley sea de mediados del siglo XIX, en realidad la propia Administración no va a hacer uso de él hasta muy finales del siglo XIX, y en realidad solamente cuando España deje de ser un país rural, de base agraria en términos económicos, y se produzca todo un proceso de reformas que tienen que ver con la aparición del Estado liberal, y eso fue un proceso, desgraciadamente, porque tiene otra serie de implicaciones, va a ocurrir durante la segunda mitad del siglo XIX, nos encontraremos que todavía en la España de mediados del siglo XX, pues el Ministerio de Agricultura tiene que seguir publicando tablas para decirle a la gente y difundir el sistema métrico decimal todavía en esos momentos. Y les repito, estamos hablando de mediados del siglo XX. Esto me lo voy a pasar porque, bueno, será una cosa interesante para comentar, entre otras cosas, porque una de las dificultades para poner en marcha el nuevo sistema métrico no solamente es que necesitamos crear un nuevo o formar parte de un nuevo Estado, es que teníamos un problema, y es que la España de mediados del XIX pues tenía más de un 70% de población analfabeta, con lo cual, por muchos libros que se publicaran, pues evidentemente no era la cuestión. Me voy a saltar esto, que es sobre cómo el sistema métrico se ha instalado como el sistema en el que usa el 95% de la población mundial, y ya prometo que acabo porque llegamos un poco al final en este recorrido. Bueno, lo que
he pretendido es, por un lado, contarles que la metrología nos es una cosa esencial, sobre todo los historiadores que nos ocupamos de los números, de intentar medir y calibrar las actividades agrarias y económicas, pero que sin duda estamos todavía muy lejos de resolver el enigma que la diversidad métrica en los sistemas tradicionales han supuesto. Sabemos muy poco de cómo se ha producido ese proceso de transición métrica entre las medidas antiguas a las modernas. Sabemos muy poco, en definitiva, por qué han sobrevivido, lo que les ponía al principio de mi intervención, por qué han sobrevivido, por qué aparecen todavía en Internet todavía referencias a estos sistemas de medida predecimales. Hombre, podemos sin duda ahí intuir que se refieren siempre al mundo rural, no al mundo urbano, y por lo tanto todo ese proceso de transición hacia una economía industrializada, una economía moderna, pues también tiene que ver en su rapidez o en su lentitud a la hora de explicarnos por qué todavía se ha ido manteniendo estos sistemas de medidas antiguos. Nos queda completar muchas cosas, una de ellas, sin duda, pues sería una cosa enormemente interesante, que es que, bueno, aparte del trabajo sobre Andalucía, hay otros trabajos que han hecho lo mismo para otras regiones españolas, pero todavía nos falta bastante para completar el mapa de las conversiones métricas en la corona de Castilla, y eso sería relativamente sencillo a hacerlo. Y nos queda sobre todo una cuestión que quiero mencionar, y casi con ello voy acabando, que es la necesidad de que el tema de las medidas históricas, de la metrología histórica, tenga que ser siempre un tema de los que aparezcan abordados en cualquier trabajo de historia agraria o de historia económica. Necesitamos estandarizar la información, necesitamos tener esa información protocolizada. A veces tenemos un problema más, quiero decir, que es que disponemos de mucha información, pero esa información al final no podemos hacer nada con ella, porque sencillamente no sabemos ni lo que significa, ni tampoco sabemos cómo traducir esos sistemas. No podemos hacer comparaciones y por lo tanto no nos podemos beneficiar de las investigaciones de otros historiadores. Por lo tanto, sencillamente la metrología histórica no solamente es un campo de investigación, sino además es un campo que realmente pues creo que necesita la atención por parte de los que nos dedicamos a este trabajo de intentar comprender e interpretar el pasado, y después contárselo a gente tan amable que me ha oído con tanta atención como ustedes. Nada más, muchas gracias.